Pero ¿por qué tenía que morir? O sea, la mayoría de nosotros sabe, es que murió por nuestros pecados, sí. Pero ¿por qué tenía Él que morir? ¿Por qué sacrificarse Él? También tengo esa duda. Tú también tienes esa duda. Perfecto. Ahorita la vamos a aclarar. No sé si, Cris, te queda claro el por qué tuvo que morir Cristo y si tú mueres hoy en esa condición, ¿a dónde vas? Pero también quedó claro cómo puedes arreglar esa condición. Todo claro, sí. Perfecto. Sí, todo claro. Bueno, primero me voy a presentar, ¿ok? Mi nombre es Edgardo, soy del Ministerio Testificando Ando y bueno, quiero darles las gracias por este tiempo que me regalan para compartir con ustedes y charlar de este tema. ¿Cuál es tu nombre, hija? Leslie. Leslie. ¿Y el tu hijo? Christopher. Christopher, ok. Leslie, Christopher, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen que existe Dios? Sí. ¿Tú? Tal vez sí, pero a veces hay dudas de que por cosas que pasan en la vida. Cosas que pasan en la vida, eso te ha hecho dudar de si realmente existe Dios. Ok. Si tú ves, déjame ayudarte a que tú puedas confirmar, que no te quede la menor duda de que Dios existe. Tal vez la razón por la que ocurren cosas malas no sea necesariamente el que no exista Dios, sino puede ser otra causa. Pero de la existencia de Dios, si tú vieras una pintura, Christopher, ¿cómo sabes que hay un pintor? Solamente existe. Solamente existe él. Aunque tú no conozcas al pintor, tú sabes que hay un pintor. ¿Por qué? Porque las pinturas no se pintan a sí mismas, ¿ok? La pintura es prueba de que existe un pintor. Si tú ves un edificio, una construcción, tú, aunque no conozcas al arquitecto, al constructor, tú sabes, estás seguro, no crees que hay un arquitecto o que hay un constructor. Yo creo que lo hay, no, estoy seguro. ¿Por qué? Porque los edificios no se construyen solos. Ok, entonces, cuando tú volteas a ver el mundo, los animales, los planetas, las estrellas, tu mismo cuerpo, tus ojos, cómo hay en ese ojo 132 millones de células que te ayudan a ver un amanecer, la luz del sol, tus oídos que te ayudan a escuchar el canto el trino de las aves, de los pájaros, todo tu cuerpo, cómo funciona. ¿Tú crees que eso se hizo solo o que hay realmente detrás de ello un creador? Sí, es que depende de cada persona. Yo digo que, pues sí, o sea, sí. Yo también digo que, o sea, sí, que sí hay un creador, pero como que también cada quien tiene como su creador de que en quién confiar o en quién creer. Digo, yo sí creo que hay algo que como que nos creó y algo que nos puede salvar, algo que nos va a perdonar, pero también es como que cada quien de la persona. Yo digo que sí, o sea. Ahora, perdón. Como cada persona tiene cierta fe en lo que... Exacto. Digamos, en el mundo hay muchas religiones, muchas diferentes creencias. Sin embargo, ese Dios en el que muchos creen, y ese Dios también que es el creador del universo, Él vino, dice la Biblia, Él vino y se manifestó delante de los hombres. Dice la palabra de Dios, dice el Evangelio de Juan, precisamente cuando principia el Evangelio de Juan, no sé si han ustedes tenido la oportunidad de leer la Biblia, pero en el Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, ese Verbo, que es el arquitecto, el creador de la tierra, dice la palabra, Él se hizo carne, vino y anduvo entre nosotros, se manifestó. Su nombre es Jesucristo. Él es el Dios hecho hombre y Él vino precisamente a cumplir una misión, un propósito que Dios le dio desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Y ahorita es a donde quiero llegar y espero que esto que voy a compartir con ustedes, como dicen los chavos, ya me hizo clic, ¿no? Les haga clic a ustedes. Bueno, entonces ese Dios vino y se manifestó y murió en una cruz de una forma muy tremenda. Dice la palabra de Dios que Él murió, primero lo llevaron a través de 6 juicios falsos, después dice que lo escupieron, lo azotaron,
lo golpearon, prácticamente su cuerpo, su espalda, su piel estaba flagelada, eran pedazos de carne lo que había quedado después de los azotes que recibió. Y después de esos azotes lo hicieron cargar su cruz o el madero, y luego llegando ahí lo clavaron en una cruz y quedó prácticamente ahí más de 6 horas colgado en la cruz hasta que él murió, hasta que él entregó su espíritu. Ahora la pregunta es, ¿por qué tuvo que morir de esa forma? ¿Por qué tuvo que morir tan horrendamente en una cruz? ¿Tú por qué crees que él tuvo que morir así, hija? De lo mismo que platicamos era que según por todos los pecados de todas las personas o algo así. Por los pecados. Recibió él en cambio a las demás personas para que no sufrieran los demás. Pero ¿por qué tenía que morir? O sea, la mayoría de nosotros sabe, es que murió por nuestros pecados, sí. Pero ¿por qué tenía él que morir? ¿Por qué sacrificarse él? También tengo esa duda. Tú también tienes esa duda. Perfecto. Ahorita la vamos a aclarar. De hecho, tengo una duda de que cuando está en la cruz dice de que Dios, ¿por qué no crees en mí? Algo así. Es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Bueno, son temas realmente profundos, largos, pero conocemos por medio de la palabra de Dios que existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. No son 3 dioses, es un solo Dios, pero el cual se ha manifestado, o son 3 naturalezas diferentes. ¿Ok? El Hijo no es el Padre no es el Hijo, el Espíritu no es el Hijo, el Espíritu no es el Padre, pero los 3 son uno mismo, es uno solo. Pero Dios se manifestó de esas 3 formas, es decir, Dios invisible se hizo visible a través de Jesucristo. Jesucristo hoy vive en el ser humano a través de su Espíritu Santo. Ahí están los 3, pero no son 3 dioses, es un solo Dios con 3 naturalezas diferentes, ¿ok? Esa es realmente la Trinidad, lo que se conoce como la Trinidad. Entonces, cuando Él clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está hablando precisamente de Dios Padre y Dios Espíritu. Ellos tuvieron que separarse de Cristo, rompió esa unidad que había en ellos 3, porque Dios tenía que cargar en Cristo todo el pecado del mundo. Y Dios no puede tener relación con el pecado. Entonces, la única manera de que Dios pudiese cargar el pecado en su Hijo era precisamente apartándose, separándose de Él temporalmente, mientras Él moría por el sacrificio, o sea, por el pecado de todos nosotros, ¿ok? Esa es la razón por la que Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento hubo una separación de Dios y del Espíritu de Él, ¿ok? Bueno, son temas muy, muy interesantes, son profundos, pero muy interesantes. Yo quiero preguntarles a ustedes honestamente, ¿creen que hay un cielo y hay un infierno? Sí. Sí. ¿Quiénes van ahí? O sea, ahorita tú me decías, tienes algunas dudas, pero de acuerdo a lo que te han enseñado, de acuerdo a lo que has oído, ¿qué es lo que hoy tú crees? ¿Quiénes van al infierno y quiénes van al cielo? Bueno, creo que los perdonados, ¿no? Los que aceptan a Cristo van al cielo. Es que no sé si no lo aceptas vas para el infierno. Pero bueno, a lo que yo creo, a lo que he visto, a lo que me han platicado, creo que si perdonas, o sea, si tienes el perdón de Cristo y lo dejas abrir en tu corazón, en tu mente también, yo digo que sí puedes ir al cielo, ¿no? Yo digo que también de aceptarlo o no, o de las acciones, o de a lo mejor aceptarlo y hacer lo contrario a lo que dices, tal vez. Bueno, la Biblia dice, le dijo Jesús a Nicodemo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, un hombre religioso, un fariseo, se acercó a él y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer por segunda vez? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Y le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo.
Ese nuevo nacimiento, ¿qué es? Ahorita voy a explicarles, voy a llegar para allá. Si tú murieras hoy, hija, ¿dónde crees que vas a despertar? Tú ya estás lista, estás preparada, estás segura de que vas a pasar a la eternidad con Dios, ¿o no lo sabes? O sea, yo sí siento que sí. O sea, ¿Lo sientes? que sí. ¿Pero estás plenamente segura? ¿Y tu hijo? Yo no. No estás seguro. ¿Por qué? Las personas han dicho como que creencias de que si tú haces algo así, estás haciendo lo incorrecto, pero tú no lo ves así. Y si haces algo bueno, según estás haciendo cosas bien para ir al cielo, pero uno hace cosas como que sin saber qué hacer, o ¿cómo se dice? ¿Por ignorancia? Por ignorancia, sí, y dicen que vas a ir al infierno porque haces eso. Bueno, realmente hay algo que dice, la ignorancia de la ley no nos exime del delito. O sea, tú puedes ir a un país donde no conoces la ley, y si tú cometes una infracción en la ley de ese país, no te eximen a ti por haber ignorado esa ley, ¿ok? Entonces, la ignorancia de la ley no nos exime de la culpa. Hay muchas personas que dicen de que no te tatúes el cuerpo, te hagas esto en el cuerpo porque no vas para allá o algo así. Digo que más es la fe o algo así de la persona. Realmente, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, Dios prohíbe el tatuaje, ¿ok? Ahora, pero si tú ya te tatuaste, ¿ok? Así ya tatuado, tú empiezas a vivir una vida de acuerdo a como Dios te dice. O sea, si tú realmente naces de nuevo, como dice la palabra de Dios, Dios te perdona, ¿no? O sea, ya lo que hiciste en el pasado, como ahorita tú lo decías, Christopher, ¿verdad? Ahorita tú lo decías, oye, pues yo hice muchas cosas por ignorancia. Bueno, lo mismo le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él hacía muchas cosas creyendo que hacía el bien para Dios, pero después él se dio cuenta que lo que hacía era completamente erróneo, y él tuvo un encuentro personal con Cristo, y ahí fue donde prácticamente Dios lo hizo cambiar por completo, y él se convirtió en un instrumento de Dios, y él fue el evangelista más, digámoslo así, poderoso que jamás ha habido, al cual le debemos prácticamente todo lo que se conoce hoy como el Nuevo Testamento. La carta a los Romanos, a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, todas las cartas del Nuevo Testamento, la gran mayoría, fueron escritas por Saulo de Tarso, que después se hizo llamar Pablo. Pero él tuvo un encuentro divino con Dios, ¿no? Un encuentro personal con Cristo, y eso fue lo que lo transformó. Y eso es lo que yo tuve hace 20 años, y es lo que espero que hoy, después de esta charla, ustedes puedan comprender y empezar esta nueva vida en Cristo. Ok, algo muy importante que yo tengo que hacer con las personas para que se den realmente una idea de cómo están delante de Dios en este momento, es llevarlos a través del espejo de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. ¿Tú te consideras que eres alguien buena, hija? En veces sí, en veces no. Es que a veces haces cosas que ya después te das cuenta que no están. Pero en términos generales, ¿te consideras una buena persona o una mala persona? Sí, en general sí me identifico algo así. ¿Y tú, Christopher, cómo te ves? Se puede neutral, porque no sé, la verdad, sí, la gente, o sea, yo según soy buena persona porque me gusta ayudar, me gusta como, sí, ayudar en sí, pero la gente no sé cómo me veo. Pero vamos a decir, la pregunta es, ¿tú cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te sientes tú ante los demás? ¿Crees que eres una buena persona o eres una mala persona? Está difícil, pero yo, o sea, en mí, yo digo que sí soy buena persona, o sea, porque yo cosas que hago, sí, me considero. Tú las consideras que son buenas. Ok. Bueno, voy a darles información para ver si logro ayudarles a cambiar de opinión, o bien a confirmar y tener una idea más clara de verdaderamente cómo estamos delante de Dios, ¿ok? Quiero que con esto ustedes sean bien sinceros, bien honestos, no se vayan a molestar, ¿ok? A lo mejor va a ser un poquito incómodo lo que voy a platicarles o a preguntarles, pero es muy importante que sean honestos, porque de eso depende el que ustedes realmente puedan empezar una nueva vida en Cristo, ¿ok? Hija, ¿cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? Muchas. ¿Y tú, Cris? También demasiadas. Si decimos demasiadas mentiras, ¿eso en qué nos convierte? ¿Somos unos? Mal persona. ¿Cómo si yo digo muchas mentiras, tú dirías, soy un... Mentiroso. Correcto, un mentiroso. Entonces, si hemos dicho
muchas mentiras, somos mentirosos, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿un mentiroso es una buena persona? No. ¿Verdad que no? Es mentir a la otra persona. Exacto, porque pierdes la confianza de los demás al mentir. Ok, entonces, a la luz de ese mandamiento que no mentirás, ustedes se han hallado mentirosos, ¿ok? No los estoy juzgando, son preguntas para que ustedes mismos se evalúen, ¿ok? ¿Alguna vez, hija, por más insignificante que sea, has tomado algo que no fuera tuyo? De robar. Sí. Sí, ¿Eso en qué te convierte? Si tú robas algo, tomas algo que no es tuyo, ¿te convierte en qué? en un ratero, delincuente. En ladrón. Sí, Entonces son Ladrón. delincuente. Ladrón. ladrones y mentirosos, ¿verdad? Ok, ahora, basado en eso hasta ahorita, han mentido y han robado. ¿Se consideran que son buenas personas? No. Mm, ¿Un ladrón y mentiroso será una buena persona? creo que no. ¿Verdad que no? Ok. Un mandamiento más. El 7º mandamiento. Dice, no cometerás adulterio. ¿Ok? O no fornicarás. Pero el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que mire a una persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez has visto a alguien con deseo, con codicia? No. ¿Jamás? No, al menos que sea una pareja mía de confianza. Pero por ejemplo, bueno, en tu caso, O sea, de pensar y de... O sea, pensar cosas malas, no. ¿en tu caso? En mi caso de ver a otra persona de otra manera, O sea, que tú la ves y obviamente te vienen pensamientos. Miren, más fácilmente, ¿alguna vez han visto pornografía? de niño. Sí, yo sí. Desde niño. Sí. No, o sea, Empezaste chiquito. es que en la escuela estaban las computadoras y los niños, ¿sabes? No sé, eran raros y tocó ver. Lo veías, bueno. O sea, Sin no querer de lo vio, que- sin sí, querer lo vio. querer, o sea, como que lo ves y es como... Ya está- te va- Pero hoy en día, díganme si no es cierto, cualquier película siempre salen escenas. Cuando tú ves en la televisión a una pareja teniendo relaciones, ¿eso por dónde entra? ¿Cómo? Digo, Pues, ojo. pues Por los ojos. Y entonces entra por tus ojos y ¿a dónde va a dar? Esas imágenes van a dar a tu corazón. Dice el Señor Jesucristo, si tu ojo te es malo, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor te es entrar tuerto en la vida eterna a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjate lo grave que es para Dios el que pequemos con nuestro ojo. Incluso dice, si tu mano te es de pecado, córtala y arrójala de ti, porque mejor es que entres en la vida sin una mano a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ese es el estándar de Dios. Es decir, para Dios, con el solo hecho de ver y codiciar sexualmente hablando, no importa, dice, oye, es mi pareja, es mi novio, no importa, no estás casada, tú tienes deseo hacia esa persona, ¿no? Entonces para Dios es como si ya hubieras cometido el acto. Ese es el estándar de Dios, es muy alto. Entonces, si ustedes murieran hoy y Dios hace justicia, los encontraría mentirosos, ladrones y adúlteros de corazón. ¿A dónde creen que los enviaría si Él hace justicia? pues para abajo, para abajo, a lo malo. El infierno, ¿no? Al infierno, porque su palabra dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Dice, ni los ladrones, ni los homicidas, ni los blasfemos entrarán en el reino de Dios o heredarán la vida eterna. Y eso es lo que todos somos, todos nosotros, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Tú sabes, Cris, por qué morimos? ¿Por qué razón el ser humano muere? Creo que es el destino de cada persona, ya está escrito, ¿no? ¿Tú por qué pasaron. crees que la gente muere? Pues ya como que les da su tiempo de que hasta aquí ya llegó tu vida, ya lo que hiciste Se acabó. quedó, sí. ¿Saben lo que dice la Biblia por qué el ser humano muere? Mm. No, tampoco. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Por ejemplo, si un juez está un criminal delante del juez, el juez le dice al criminal, tú violaste y mataste a esa jovencita, lo que hiciste es muy grave, por lo tanto tu paga será condena perpetua.
Esa es la paga por tus delitos. Bueno, la paga de nuestro pecado es la muerte. Por eso el hombre muere. Porque Dios no lo creó para morir. Dios lo había creado para vida eterna. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios, allá con nuestros representantes Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios y por el pecado de Adán y de Eva, la muerte vino al mundo, dice el apóstol Pablo. Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces es tan grave el pecado que Dios nos ha dado la pena capital, es la muerte. Ahora, esa es la mala noticia, ahí viene la buena. Dios hizo algo maravilloso para que no tuviésemos que ir a ese lugar llamado infierno. ¿Qué hizo? Eso lo mencioné al principio. ¿Qué dije? ¿Qué pasó? ¿Qué dije, Cris? Tenemos mala memoria los dos. Bueno, sí saben, pero ya se les olvidó. Él vino y murió en la cruz. ¿Ok? Mira, si tú estás en la corte, el juez te dice, ¿saben qué, jóvenes? Aquí hay un bonche de infracciones y de multas muy graves en contra de ustedes. Pero ¿saben qué? Alguien vino y las pagó. Por lo tanto, quedan en libertad. Eso el juez lo puede hacer porque es legal, es justo, y eso la ley se lo permite hacer al juez, ¿verdad? Porque la ley demanda que alguien pague por esos delitos. Entonces, al alguien pagar, ustedes, aunque sean culpables, el juez los deja en libertad. Bueno, tú y yo, ustedes y yo, hemos violado la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Cristo vino y pagó la fianza. Él pagó. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos, creemos en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz, en ese momento Dios nos declara salvos por fe. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice claramente que la salvación no es por lo que nosotros hagamos, por las cosas, entre comillas, buenas que hagamos. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, si tú estás en un avión y ese avión va de caída, y ahí te dicen, ahí hay 2 paracaídas, ¿qué los motiva a ustedes a ir y tomar ese paracaídas? ¿Por qué lo tomarían? Si el avión ya va de caída, ¿por qué tú decidirías tomar ese paracaídas? Pensando en si salvarme en si quedar vivo y no sabes, en verdad. Lo tomas para salvar tu vida, eso es lo único que en ese momento puede salvar tu vida, la caída, ¿no? No es lo mismo caer a 100 kilómetros por hora y estrellarte en el piso, a bajar a 20 kilómetros por hora con el paracaídas, ¿no? O sea, el motivo que nos lleva a tomar el paracaídas es el temor a la muerte o es el deseo de vivir, ¿verdad? Bueno, Cristo lo que hizo es precisamente ayudarnos a poder vivir eternamente. Es como ese paracaídas, o sea, tú crees, dices, yo creo que ese paracaídas me puede salvar, pero el simple hecho de creer que el paracaídas te puede salvar no es suficiente. Tu fe te debe de llevar a tomar acción, te debe de mover a ¿qué? A tomarlo, ponértelo, y ahora sí, toda tu vida depende completa y absolutamente de Él. Es lo mismo con Jesús, Cris, es lo mismo con Jesús. Ahora nuestra vida tenemos que ponerla y depositarla en las manos de Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer. Por eso tuvo que Cristo venir y morir de esa forma en la que Él murió. Dios cargó en Él todo el pecado, el tuyo y el mío, el de todo el mundo, lo cargó en Él, pero lo hizo por amor. Y en su misericordia, hoy lo que Él nos ofrece es a que nos arrepintamos. Dice la Biblia que Él ha mandado a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta y se convierta. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es hacer algo, sino es dejar de hacer aquello que estabas haciendo mal. Ese es el arrepentimiento. Entonces, haces un alto en tu vida, das un giro de 180 grados y empiezas a vivir de una manera diferente. Ahora sí, tomado de la mano con Dios y siendo guiado por medio de su palabra. ¿Okay? Y me conoceréis, dice, y me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice que Él nos ayudará a entender el camino en el que debemos andar. Dice que sobre nosotros Él pondrá sus ojos. Esa es la promesa que Dios nos da en la palabra. Entonces, para terminar y concluir, nosotros hemos violado la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Si Dios hace justicia en nosotros por sus mandamientos, lo que merecen nuestras malas obras es el infierno. Hay 2 cosas que debemos hacer: arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar, recibir el pago que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Es decir, poner toda nuestra confianza y fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Cuándo creen que deberían hacer eso? Creo que una persona le tiene que nacer, ¿no?, de corazón, de querer hacerlo, ¿no? ¿Cuándo crees tú que deberías ponerte a cuentas con Dios, Christopher? Sí, creo que se debería hacer desde niño, o sea, para que corrija tu vida, pero a veces, vas creciendo y llegas a un momento donde ya no sabes ni qué hacer con tu vida. Una pregunta: ¿cuándo crees que vas a morir? No lo sé, no. ¿Puede ser hoy? Tal vez. ¿Tú cuándo crees que vas a morir? No sé, capaz. Pero puede ser hoy. ¿Ustedes saben cuántas personas mueren diariamente en todo el mundo? Muchas. 154,000 personas diariamente. Nosotros podemos ser parte de esa estadística. Dios no lo quiera, un infarto, un accidente. O sea, la muerte está cerca de nosotros. En cualquier momento nos puede pasar. Entonces, si podemos morir en cualquier momento, y hoy ustedes, después de lo que hemos platicado, ya saben que si mueren en esa condición en la que hoy se encuentran, irían al infierno. La pregunta entonces es: ¿cuándo creen que deberían arreglar cuentas con Dios y poder tener la seguridad de que cuando mueran van a estar con Él? Desde ahorita ya. Exactamente. Hoy es el día de la salvación. Mucha gente dice: no, mañana, otro día, el domingo, otro día. Pero lo importante es, imagínate, volviendo a esa escena del avión, el avión va de caída. No sabes cuánto tiempo te queda, pero sabes que es poco. Entonces, imagínate que te dicen a ti: ponte el paracaídas, y tú dices: pues yo creo que eso depende de cada persona, tenemos que meditar, pensar, y tengo que tener la convicción de ponérmelo. Yo lo que haría sería decirte: estás loca, póntelo, el avión va de caída. Y si todavía dudas, lo mejor que podría hacer por ti es agarrarte de los tobillos y colgarte fuera de la puerta del avión, para que veas ahí y digas: dame el paracaídas, ¿verdad? Entonces, enfrentarte a la muerte en ese momento va a ayudarte a reaccionar. Entonces, eso es lo que yo quiero ahorita lograr con ustedes. No lo dejen para después, porque no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Les gustaría que hiciéramos una oración para que ustedes acepten a Jesucristo como su Salvador? ¿O les gustaría a ustedes orar? O sea, esto tiene que ser de ustedes. Como ahorita tú bien lo dijiste, hija, esto tiene que salir de mí, ¿verdad? Bueno, yo hace 20 años acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Qué fue lo que hice? Una oración tan sencilla como esta. Yo le dije: Dios, sé que soy un pecador, sé que te he defraudado con mi vida, sé que he violado tu ley, pero también sé que tú pagaste por mí en la cruz. Te pido me perdones por mis pecados y te acepto como mi Señor, te recibo como mi Señor y como Salvador. Y a partir de hoy y todo el tiempo que me des de vida, yo quiero depositar mi vida en tus manos. Amén. Eso fue lo único que hice. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Allá en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en nuestro corazón y confesárselo a Dios con nuestra boca. Entonces, ¿me permiten hacer una oración por ustedes? No quiero que ustedes oren ahorita, sino que lo hagan verdaderamente ahorita que yo me vaya, ustedes dos pueden orar juntos y entregar su vida a Jesucristo. Pero me gustaría antes de irme a orar por ustedes. ¿Me permiten hacer una oración? Sí, ok, voy a orar. Dios, no cabe duda, Señor, que tú tienes un plan y un propósito con esta pareja, con estos jóvenes que hoy han sido abiertos y me han permitido compartir tu palabra y tu evangelio con ellos. Hoy, Señor, ellos han escuchado la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz.
y que ellos necesitan entregar sus vidas, hacer a un lado su pecado, arrepentirse y entregar sus vidas a Cristo Jesús en sus manos, y que sea Cristo el que transforme por completo sus vidas. Así que Dios, yo los pongo en tus manos, trae convicción a sus corazones para que pronto ellos decidan echar mano de esta salvación que hoy tú has puesto en sus corazones y en sus oídos. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, ahorita que yo me vaya, chavos, oren, así como están, pidan clemencia a Dios, oren a Dios de todo su corazón y entréguenle sus vidas, ¿ok? ¿Tienen Biblia en su casa? Bueno, desempólvenla, sáquenla y empiécenla a leer, porque la única manera de poder conocer lo que Dios quiere de sus vidas es a través de la palabra. La única forma en la que Dios hoy nos habla es a través de la Biblia. Ahí está todo escrito, todo lo que Dios quiere que el hombre conozca, ahí está. Entonces vayan a la Biblia, empiécenla a leer y van a ver cómo Dios va a empezar a transformar sus vidas de una forma que ustedes ni siquiera se lo imaginan. Espero que esto que platiqué con ustedes les haya hecho clic y que ahora sí, no sé si Cris, te queda claro el por qué tuvo que morir Cristo, y si tú mueres hoy en esa condición, ¿a dónde vas? Pero también quedó claro cómo puedes arreglar esa condición. Todo claro.